Bueno, estamos ya en la segunda hora. Les decíamos que vamos a analizar un poco lo que ha estado pasando en el juicio que se está llevando a cabo contra el expresidente Donald Trump allí en Nueva York, que hasta ahora es el único que ha avanzado. Los otros han sido demorados y lo más probable es que no se ventilen hasta después de las elecciones o cuando estemos quizás en plena campaña, ¿no? A raíz de lo que se conoció, el que tiene que ver con los documentos clasificados. La jueza dijo que no comenzaba el 20, que habían otras mociones que seguir. El de Georgia aceptó la Corte de Apelaciones revisar si se remueve o no a la fiscal. También eso va a demorar. Y por supuesto el del 6 de enero está a la espera del fallo del Tribunal Supremo. Este es el único que hasta ahora ha estado avanzando en la Corte de Nueva York y por supuesto con todas las controversias y todo lo que ha suscitado, ¿no? Porque parece que los abogados que defienden al presidente están presentando otra nueva moción. Le mencionábamos en su momento cuando sucedió que habían presentado una moción para desestimar el caso, para declararlo nulo a raíz de todo lo que había testificado Stormy Daniels, pero ahora parece que están presentando otra más. Ya ella terminó de testificar. Alguien con el que también hemos estado siguiendo este caso es el abogado Ángel Leal, abogado constitucionalista, como para irnos instruyendo un poco más, abogado. Esto es como una mini clase de derecho que nos sirve a todos, lo que usted se dedica todos los días, pero que a nosotros que nos toca revisarlo en las noticias, pues nos facilita y nos ayuda a entender un poco más lo que pasa en una corte. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. Ya Stormy Daniels la terminaron de interrogar porque ella ayer hubo pausa, ayer tienen un día en el que no sesiona, me imagino que es para ponerse al día también tanto el juez como los abogados, ¿verdad? Pero hoy se reanudaba, ya la defensa terminó de interrogarla, pero parece que dicen bastante intenso. Está también ahora uno de los que se encargaba de la contabilidad, que va a ser una vez más sometido a la examinación por parte de los abogados de la defensa. ¿Cómo ha visto las cosas hasta ahora? Desde el punto de vista de la fiscalía, dos puntos básicos. Primero, que tiene que establecer una conexión directa del exmandatario con la falsificación de los registros comerciales. Entonces, están tratando de establecerlo por el conocimiento de las personas que estuvieron alrededor de él y demás, pero en realidad no han podido todavía hacer esa conexión directa, ese conocimiento directo de la presunta falsificación del registro comercial. Imagino Cohen es ese eslabón que creo yo que les falta para poder cumplir con los elementos del delito que se le ha acusado. Lo segundo... Estamos teniendo un poco de interferencia y vamos a tratar de mejorar la comunicación con el abogado Ángel Leal, que está analizando un poco más con nosotros todo lo que tiene que ver con el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York contra el expresidente Donald Trump, que está allí porque él está obligado a participar, a estar en todas las audiencias. Pero hoy a propósito contó también con presencia de otras personas que estaban respaldándole, uno de los que estuvo hablando allí a las afueras de la corte, pero que estaba presente también cuando estaban avanzando en el proceso, es el senador Rick Scott, que aprovechaba él también para dar su opinión sobre lo que considera está sucediendo en la corte en estos momentos. Pero, como mencionaba el abogado, los abogados del expresidente tuvieron la oportunidad de hacerle la examinación a Stormy Daniels. Una de las cosas que estaban atacando o tratando de atacar con sus preguntas era precisamente la credibilidad de testigo, porque en la sesión anterior, no en la de hoy, pero en la pasada, le preguntaban si ella odiaba a Donald Trump y había otro punto porque ella tiene un fallo de una corte en el que tenía que pagar un dinero y aparentemente a través de Twitter se había dicho que ella no tenía ninguna intención de cumplir con ese fallo. Pero bueno, eso sucedió en la sesión pasada, pero en esta, abogado, usted nos estaba mencionando que lo que tiene que hacer la fiscalía como tal es hacer la correlación de la implicación que pueda tener para Donald Trump el delito del que le están acusando. Pero antes de ir a profundizar en eso, porque es que ellos tienen que mostrar primero cuál fue la violación original, ¿no? Que no la tienen que mostrar en las leyes de Nueva York, que esa es otra como una contradicción allí, porque la violación sería una ley electoral a la hora de lo que es que no se sometió eso como un gasto electoral, pero sin embargo a nivel federal eso no se contempló como un potencial delito porque no se procesó en las leyes federales, ¿no? Bueno, sí, no se procesó a nivel federal, al menos con Donald Trump. Se procesó con Michael Cohen y otros acusados más. Y en realidad tienes toda la razón. Tienen que demostrar
que hubo una falsificación de registros comerciales con la intención de cometer otro delito que era influir corruptamente o indebidamente el resultado electoral y en ese caso demostrar violación de leyes teniendo que ver con financiamiento de campañas. Entonces, en realidad, es como que es un delito dentro del otro. Entonces, la falsificación de los registros comerciales nada más sería un delito menor. Asciende a un presunto delito mayor porque se hizo presuntamente con la intención de cometer otro delito que era violación de las leyes de financiamiento de campaña. Eso sí está enredado, pero bueno, por mucho que se lo expliquen a uno, no lo va a poder entender. Así es. Pero bueno, vamos a lo que ha estado sucediendo porque parece que los abogados van a insistir en presentar otra moción para desestimar, ¿no? Bueno, sí, y de hecho lo hicieron cuando el testimonio directo de ella, Ujú. y no tengo conocimiento del contenido de la moción actual, pero sí me preocupa que entraron en detalles, vamos a decir, escandalosos referente a el contacto que pudo haber habido entre el exmandatario y la actriz Stormy Daniels. La parte tenía que ver con el hotel y el tamaño del cuarto y los detalles así. Eso le da credibilidad a ella desde el punto de vista de lo que ella puede o no puede recortar. Pero ya cuando empezaron a entrar en intimidades o vamos a decir en los aspectos más escandalosos de la presunta relación, eso tiende a perjuiciar a un jurado. De hecho, ese fue el motivo que la convicción de Harvey Weinstein de ese mismo distrito de Manhattan, de Nueva York, que fue apelado con la Corte de Apelaciones de Nueva York, la convicción fue reversada. Y fue reversada 4-3 porque la Corte de Apelaciones determinó que no debía de haberse permitido evidencia o testimonio no relacionado con las acusaciones que pudo haber perjuiciado indebidamente al jurado. Claro, porque en el caso de Weinstein lo que dijeron es que se estaba hablando de casos que no tienen nada, no tenían relevancia con los cargos que estaba él enfrentando, Efectivamente, ¿verdad? Ahora, pero en efectivamente. este que tiene que ver con Stormy Daniel, una de las cosas que llamaba la atención, abogado, es que cuando hicieron en inglés es sidebar, ¿no? Pero cuando van a hablar Sí. directamente con el juez para que el jurado no se entere y ellos presentaron la moción de desestimar el caso, el juez se las negó, pero le dijo, yo esperaba que ustedes objetaran más, pero bueno, si ya te está pidiendo que se desestime como tal, es como que eso sirve en el récord para qué, si es que ellos estaban tratando de objetar, pero él dijo, yo dejé que siguiera porque ustedes no objetaron lo suficiente, que eso cómo se puede Eh, eh, interpretar. sí, yo creo que eso es muy relevante en caso de que haya una convicción y en caso de que haya una apelación, porque lo que el juez está tratando de establecer es que él tiene el beneficio de una representación legal, él tiene el beneficio de un equipo de defensa que tuvo la oportunidad de haber objetado, que no lo hicieron. De hecho, en algunos segmentos del testimonio, la propia corte lo hacía su sponte, es decir, por su propia cuenta, donde objetaban algunas preguntas que se estaban haciendo, ni siquiera lo hacían los abogados de defensa. Pero Eso esa puede es ser parte, pero eso era estratégico. parte esa es parte de la función del juez también, ¿no? Porque lo que lo llaman es la parte que tiene que someterse a lo estricto de lo que se está procesando, ¿no? Que se lo advirtió Bueno, a ella cuando comenzó a hablar. sí, esa parte donde ella se sale de lo que él advirtió de que no testificara sobre los detalles de que él prohibió, sí. Ujú. Pero técnicamente el trabajo de objetar es de los abogados. O sea, el juez no funciona como abogado, el juez funciona como árbitro y es el que determina si la objeción tiene sustancia legal o no tiene sustancia legal, si se sostiene o no se sostiene la objeción. No es decir que el juez no pueda objetar, puede objetar, pero en realidad no es su función primordial. Su función primordial es decidir las mociones y las objeciones que se le presentan a él durante el transcurso del juicio. Ahora, como mencionamos, todavía no se ha establecido, pero se ha anunciado, de hecho lo anunció hasta Donald Trump cuando comenzaba el proceso en el día de hoy y se cree que puede ser otra moción para desestimar. Si usted estuviera en ese caso, ¿cuál sería la otra moción que estaría aduciendo para desestimar? Que el jurado quedó perjuiciado por el contenido del testimonio que elicitó la Fiscalía de Nueva York con Stormy Daniels y que por lo tanto como el jurado queda perjuiciado es como que ya cuando se suena la campana no se puede dejar de sonar. Ya el jurado escuchó
el sonido de la campana, a pesar de que el juez había advertido que no sonaba la campana. Y creo que es prácticamente repetir, pero con más fundamento legal, tal vez con precedentes legales, tal vez el precedente de Weinstein, dicho sea de paso, donde ellos puedan intentar de nuevo que se declare un mistrial o un juicio nulo. Ahora, ella ya terminó lo que es su presentación, tanto con la fiscalía como con la defensa. Ahora vuelven otra vez con algunos de los que se encargaron de lo que fue la contabilidad. ¿Hacia dónde cree que va la fiscalía con estos testigos? Están tratando de documentar. Este es un caso que en gran parte depende de la documentación. Y entonces están tratando de documentar cada uno de las 34 acusaciones de falsificación de registros comerciales. Y literalmente hay que introducir la evidencia de cada una de las 34 alegaciones de falsificación de registros comerciales. Para eso hay que autenticar esa evidencia. Se autentiza con el testimonio de las personas que estaban trabajando en el departamento contable de la organización Trump. Vale destacar que el testigo principal para este propósito, y tal vez el más cercano, y que tal vez pudiera tener más conocimiento de qué tanto el exmandatario tenía o no conocimiento de lo que presuntamente alega el Estado de Nueva York, es Alan Weisselberg. Alan Weisselberg no es testigo en este caso, en este momento está encarcelado. Pudieron haberlo traído de testigo, aparentemente no lo trajeron de testigo porque no es un testigo cooperativo. Entonces sí creo que les está costando trabajo y lo están haciendo a través del testimonio de estos otros miembros de la organización Trump para establecer no solamente la falsificación de los registros comerciales, pero quién pudo haber sabido qué en el momento que se hizo. Ahora, abogado, como esto tiene el componente político porque está la campaña presidencial de por medio con un candidato a la presidencia, sí hay que analizar un poco todos los comportamientos y lo que ha estado ocurriendo. ¿Cuál sería su análisis de esto, teniendo en cuenta esa porción política? Mire, lo veo como de los 4 casos, Ujú. era, creo yo, el menos apto para ser llevado a juicio. Por muchísimos motivos, incluyendo la gravedad del delito que se le está acusando. Sin embargo, fue el único que llegó a juicio. Sí me preocupa este tema de la orden de Mordaza, me preocupa las presuntas violaciones de la orden de Mordaza. Hasta ahora es multa nada más, pero si eso llegara a un encarcelamiento, esto va a tener un impacto en el país enorme. Y en realidad el caso lo veo como que hasta que no establezcan el conocimiento directo y básicamente que haya ordenado la falsificación del registro comercial para ilegalmente influir el resultado electoral violando las leyes de financiamiento de campaña, que es lo que tendría que determinar un jurado. Lo veo muy cuestionable que un jurado unánimemente lo pueda encontrar culpable de este delito. Es posible, pero no lo veo tan claro. Creo que gran parte del caso de Nueva York va a depender del testimonio de Cohen, que a la vez es problemático, porque es una persona que ha sido convicto, de un delito mayor, teniendo que ver con algunos de estos eventos, indiscutiblemente, pero cuya credibilidad es Es cuestionable. cuestionable. Claro. Exactamente. Entonces, sí, y todo va a depender cómo toma este jurado, tanto el testimonio de Stormy Daniels, que fue, vamos a decir, el más llamativo, y el testimonio de Cohen referente al conocimiento o falta de conocimiento del exmandatario. ¿Y el veredicto tiene que ser unánime en este caso? Sí, tiene que ser un veredicto unánime, con un solo miembro del jurado que vote no culpable. Básicamente es un juicio nulo. Sí, puede ser convicto unánimemente, puede ser exonerado no culpable unánimemente, y en el dado caso de que no haya un jurado unánime, pues básicamente es un mistrial y hay que empezar de nuevo en el dado caso que Nueva York quiera volver a presentar los cargos. Muy interesante. Pues muy bien, ya parece que están por reanudar porque estaban en una pausa y por ahora no ha pasado más nada. Pero antes de terminar el segmento, me gustaría también, porque estábamos a la expectativa, se había anunciado por parte de la Casa Blanca que se iban a establecer una serie de medidas un poco más estrictas en lo que tenía que ver con el control de fronteras, es decir, más requisitos para que las personas pudieran someter sus solicitudes de asilo. ¿Ha salido algo de eso? Porque aquí hasta donde yo veo en las noticias no he visto nada, pero ¿usted sabe algo de eso, abogado? Sí, rueda de prensa, 4 menos cuarto, tengo entendido, va a anunciar una medida. La medida básicamente estipula
de que hay una serie de descalificativos para poder pedir asilo en este país, entre ellos el haber participado en la persecución de otras personas, el haber sido convicto de un delito particularmente serio, el haber cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos, el haber tenido un reasentamiento, es decir, residencia o refugio o ciudadanía en un tercer país, constituir un peligro a los Estados Unidos o cualquier cuestión relacionada al terrorismo. Entonces, todas esas preguntas generalmente se hacían durante el proceso de la entrevista de miedo creíble o en la entrevista o juicio de asilo pleno. Están separando estos descalificativos para hacer estas preguntas desde un inicio para que en caso que la persona quede automáticamente descalificada, le puedan firmar carta de deportación sin tener que iniciar todo el proceso de asilo. Eso no filtra mucho, ¿no? Porque de antemano, me imagino, uno espera que esas preguntas las estuvieran haciendo, ¿no? Sí, eso es más La o verdad. menos lo que ha opinado la mayoría de las personas. Lo que sí advierte es una cosa. Primero, ese testimonio sí se va a elicitar por un oficial federal bajo penalidades de perjurio, y segundo, le van a tomar las huellas dactilares, imagen ocular, lo que llamamos biométricos, y es posible que tengan información referente al pasado de la persona a quien aspira a pedir asilo en este país, y es posible que ya puedan tener esa información antes que o después de que hagan. O sea, en pocas palabras, esos titulares de que entró 5 veces a Estados Unidos y pasó algo con esa persona, esto lo limitaría un poco porque si se revisan los récords, no lo dejarían entrar, ¿no? Asumiendo que entran y que son procesados, porque la mayoría que hacen eso entran y no se dieron cuenta que entraron, ¿no? No, y los que, sí, pero los que entran y los agarran después, que son reincidentes, eso sí lo ven enseguida con los biométricos porque es parte de la base informática. Claro, espérese un momentito que ahí no se le oye bien. Vamos a ver que se acomode mejor ahí para que nos diga. Ahora Que sí, le iba a adelante. decir, los encuentros anteriores con inmigración sí sale, porque precisamente es con inmigración y hay una oficina de registro y manejo de información biométrica donde saliera esa información. Ya los antecedentes penales en países exteriores, dependiendo del nivel de colaboración entre Estados Unidos y esos terceros países, es donde es más cuestionable qué tanta información puedan recaudar del solicitante. Claro. Y los que tienen todos esos antecedentes que se mencionaban normalmente no entran legalmente, ¿no? Esos son de los que se cuelan, para ser más honesto. Porque seguro que no Bueno, es. lastimosamente sí, es parte del reto que enfrentamos con la seguridad fronteriza. Claro que sí. Pues vamos a ver en qué podemos marcarnos desde que anuncian esto, a ver qué sucede en torno al otro, porque también se hablaba de que de pronto iban, la cooperación con los países vecinos es crucial también para esto, para filtrar un poco más la migración que hay, ¿no? Efectivamente, de hecho, cuando la prohibición de los viajes de aquellos países, de las personas de aquellos países, en aquel momento el Muslim ban, mayoritariamente musulmanes, al final lo ampliaron a otros países que no son cooperativos con Estados Unidos, donde no hay acceso a esta información de los antecedentes y el historial de la persona, de tal manera que consideraron cuando la administración de Donald Trump que eso era un peligro permitir que estas personas viajaran al país, precisamente por la falta de información de la persona antes de que llegara al país. Y mientras tanto, la demora en los procesos, eso no ha cambiado. No, no ha cambiado, hay mucha frustración en la comunidad con eso, los tiempos de procesamiento están larguísimos, acaban de implementar un aumento de las tarifas de inmigración el 1 de abril, con la idea de que los tiempos de procesamiento mejoren y que las personas puedan recibir sus resultados con más anticipadamente, que puedan investigar sobre sus casos con más anterioridad, porque hoy en día si un caso está dentro de su tiempo de procesamiento, ni siquiera se puede solicitar información sobre el caso. Hay que esperar que el caso literalmente esté fuera del tiempo de procesamiento para que permitan entonces solicitar información sobre el caso. Mejor dicho, paciencia, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que son los procesos de residencia como tal y ciudadanía, ¿sí los están agilizando, abogado? La ciudadanía tienden a agilizarlo antes de las elecciones. Entonces, ahí sí no me extrañaría que esos casos, a medida que se estén presentando en estos meses, marzo, abril, mayo, diría hasta junio, hay una posibilidad de que puedan ser llamados a entrevistas antes de las elecciones, precisamente para que estas personas puedan participar y votar en las elecciones. Así que sí vamos a ver, de hecho va a llegar el momento que las oficinas de inmigración
prácticamente suspenden las entrevistas de los demás trámites para dedicarse a la naturalización nada más con ese propósito. Claro, pero eso es típico en cada jornada electoral, eso Sí, 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 no es eso nada es nuevo. típico Claro que sí. en cada elección. Bueno, seguiremos viendo los juicios y seguiremos hablando de ellos, abogado. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con Ah, nosotros. cómo no, yo a la orden y discúlpame los contratiempos No, antes con gracias por atendernos, con la sabemos que estaba comunicación. ocupado, No, al tranquilo, contrario. entendemos todo eso.